En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y los bendigo con sus familias para incrementar el amor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para ayudarnos a tomar más conciencia de nuestro título de cristianos, discípulos de Dios encarnado, Jesucristo. Para llevar una vida más cristiana, tengo aquí en mi mano un libro maravilloso que se llama Fátima, Estrella Guía para los últimos tiempos, descripción y explicación de las apariciones por el padre Carlos Stelling, primer tomo. En este libro de unas 160 páginas, el padre explica las diferentes apariciones de la Virgen de Fátima en 1917. Y en el prefacio, el padre dice, en el prefacio de su librito, este libro es una respuesta a las preguntas de aquellos que desean conocer mejor el mensaje y la espiritualidad de Fátima, de las apariciones de la Virgen María en Fátima en 1917. Dije que anunció el fin de la Primera Guerra Mundial y que si la gente no se convertía, no mejoraba, habría una Segunda Guerra Mundial. Y por desgracia tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial porque la gente no se convirtió, no mejoró, no cambió de vida. Y lo que estamos viviendo hoy es consecuencia y fruto de la Segunda Guerra Mundial. El padre sigue diciendo, el primer objetivo de las siguientes líneas es considerar, meditar, comentar las palabras, gestos y actos de la Virgen Santísima durante las apariciones. Asimismo, las palabras del ángel de Fátima, así como las reacciones de los 3 niños y de aquellos creyentes que estuvieron presentes en la cova de Iria, en Fátima. El segundo objetivo es ayudar al lector a aplicar a sí mismo el mensaje de la Virgen Santísima y cumplir con sus pedidos en lo que concierne la conversión, la salvación y santificación personal. Entonces, el hecho de aplicar a su vida el mensaje de Fátima ayuda a salvarse, en resumen, porque ese mensaje de la Virgen consiste en la conversión, salvación y santificación. Personal sí, pero también colectiva. ¿Por qué? Porque nadie se salva solo, nadie se pierde solo. Nadie mejora sin tener influencia buena, de buen ejemplo sobre los demás, y nadie se pierde sin influir en los demás. El tercer objetivo es complementar o compenetrar más bien al devoto de Fátima con la presencia espiritual del Inmaculado Corazón de María, de tal manera que por sí mismo se convierta en un instrumento en sus inmaculadas manos, para hacerla conocer y así conducir a muchos pobres hijos de Eva a seguir sus pasos. Desde hace muchos años, el Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima ha sido el instrumento elegido por la Inmaculada para llevar el mensaje de Fátima a todos los hogares o a muchos lugares. La consecuencia fue una verdadera ola de conversiones. Entonces, con otras palabras, el padre quiere decir, como tercer objetivo de ese libro es compenetrar al devoto, al hijo devoto de Virgen de Fátima, con la presencia espiritual de su Inmaculado Corazón, de tal manera que los devotos de María se conviertan, se transformen
en instrumentos en las manos de la Inmaculada para conducir a muchos hijos de Eva a la salvación. Dado que nos estamos preparando para el jubileo del centenario de sus apariciones en 2017, volvamos a ser hijos fieles de nuestra Madre Celestial, que imitan la vida espiritual de los 3 niños de Fátima. Reunámonos a su alrededor como una pequeña armada para convertirnos en puentes y canales por los cuales pueden fluir sus gracias para la conversión y santificación de las almas. El Padre nos dice de ser nosotros como instrumentos en las manos de María, puentes y canales de sus gracias. Es importante. Esto vale especialmente para los caballeros de la Inmaculada y los miembros de la Legión de María, que están destinados a ser apóstoles de Fátima para conducir a muchos a conocer y amar a María. Debido a los importantes objetivos espirituales de este librito, quisiera guiar el foco del lector totalmente hacia los verdaderos acontecimientos y su explicación. Por esta razón, no se ofrece ni pie de notas ni notas bibliográficas. Todas las citas, conexiones de los acontecimientos fueron tomados de un excelente libro de Fray Michel de la Santa Trinidad. Es un libro fundamental sobre este asunto. Fray Michel de la Santa Trinidad, quien desee profundizar más en los acontecimientos de Fátima, desde el punto de vista histórico, científico, encontrará en este libro una lista completa de las citas bibliográficas y todas las pruebas históricas necesarias para la veracidad de todas las citas de este libro. Oh dulce Inmaculado Corazón de María, sé la salvación de alma mía, ejaculatoria preferida de la Beata Jacinta. Queridos hermanos, en 2017 hemos celebrado los 100 años de Fátima. Y el capítulo 1 del libro, el Padre dice: nosotros, los caballeros de la Inmaculada, deseamos preparar el gran jubileo de aniversario centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima y también celebrar los 100 años desde la fundación de la Milicia de la Inmaculada. La Milicia de la Inmaculada, fundada precisamente en 1917 en Roma por el futuro San Maximiano Kolbe, en 2017 cumplía 100 años. La Milicia de la Inmaculada fue fundada precisamente para hacer contrapeso frente a los que tratan de descristianizar la sociedad, quitar el espíritu cristiano de la sociedad. En efecto, en 1917, el futuro San Maximiano Kolbe, fraile polaco franciscano en Roma, vio que los masones y otros anticristianos habían puesto San Miguel Arcángel debajo los pies de Lucifer, y volándose del Papa como seguidor, un policía, digamos, de Lucifer. Y el santo dijo: ¿acaso no es la Virgen la que va a aplastar la cabeza de la serpiente? Claro que sí. La Virgen profetizada en Génesis 3:15, ella va a aplastar la cabeza de la serpiente dando a Jesús. Y por esto San Maximiano Kolbe fundó la Milicia de la Inmaculada para poner todo católico serio en su fe cristiana al servicio de la Virgen, ayudar a su prójimo a salvarse y arrancar las garras del demonio. El santo dice, el padre más bien, Stelling dice: como caballero de la Inmaculada nos hemos comprometido a vivir según las reglas de la Milicia Inmaculate, y para ello debemos conocer lo que ella nos comunica a través de su instrumento,
San Maximiano Kolbe. Por esta razón, todo caballero debería leer y meditar el libro llamado La Inmaculada, nuestro ideal. La Inmaculada, nuestro ideal. En él se describe en detalle el espíritu, el objetivo y los medios de la milicia Immaculate. Y como apóstol de Fátima debemos responder a las solicitudes que la Virgen dirigió a los 3 niños de Fátima y darla a conocer entre la gente lo más posible para conseguir su salvación y conducirla al Señor. De ahí que debemos conocer la historia exacta de las apariciones, las palabras y los actos de María, así como la vida y los mensajes de los niños que ella ha elegido para comunicar su gran mensaje para los últimos tiempos. En primero, ¿qué son las apariciones de Fátima? Fátima es un pueblo de Portugal, en Europa. La Virgen de Fátima comienza con un preludio en el año 1915. En 1916, Lucía, Francisco y Jacinta, 3 niños, tuvieron 3 apariciones del ángel en primavera y en verano y en otoño. En 1917, Nuestra Señora se les aparece 6 veces en un campo llamado Cova da Iria, del 13 de mayo al 13 de octubre, con excepción del 13 de agosto. Dicho día los niños estaban en la cárcel y no pudieron ir al lugar de las apariciones. Sin embargo, Nuestra Señora se les apareció el 19 de agosto en un lugar llamado Valinos. El 13 de julio, la Madre del Cielo les promete que vendría 2 veces más para introducir la devoción a su Inmaculado Corazón y solicitar la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. El 10 de diciembre de 1925 se le aparece a Sor Lucía, postulante en Pontevedra, y el 3 de junio de 1929 en Tui. Jacinta y Sor Lucía tuvieron más apariciones de Nuestra Señora de carácter personal. Sor Lucía tuvo varias revelaciones de Nuestra Señora y de nuestro Señor. No visiones, sino locuciones interiores. Es decir, hablaba en su corazón, que respondiera a sus preguntas concernientes a la práctica de la devoción al Inmaculado Corazón. Si alguien desea entender el mensaje de Fátima en su totalidad, debe conocer todos los detalles de las 3 apariciones del ángel y las 8 apariciones de Nuestra Señora. Además, es de la mayor importancia recolectar las declaraciones esenciales de los 3 niños de Fátima y considerar sus vidas y su conducta como respuesta auténtica a las solicitudes de Nuestra Señora. De esta manera ellos se convierten en nuestros guías de cómo vivir el mensaje de Fátima para convertirnos de esta manera en verdaderos apóstoles de la Virgen de Fátima. ¿Qué pasó el año 1915? La historia de Fátima tiene un preludio interesante. En 1915, Lucía, el día de la primera confesión, se arrodilló frente a la estatua de Nuestra Señora del Santo Rosario en su iglesia parroquial para pedirle con todo el ardor de mi alma, dice, que guarde mi pobre corazón solo para Dios. Mientras le repetía esta humilde oración una y otra vez, con mis ojos fijos en la estatua, me parece que me sonría y con una mirada amorosa y un gesto amable me aseguraba que lo haría. Mi corazón se desbordó de alegría y no podía balbucear ni una sola palabra, dice Sor Lucía. Después de su primera comunión, Lucía tenía 8 años, ella se encargó de cuidar las ovejas de la familia.
un día, junto con otras 3 niñas, se fue a los campos vecinos a pastar las ovejas. Alrededor del mediodía comimos nuestro almuerzo. Después invité a mis compañeras a rezar rosario conmigo, lo que aceptaron con fervor. Apenas habíamos comenzado cuando ahí, delante de nuestros ojos, vimos sobre los árboles una figura suspensa en el aire. Parecía como una estatua hecha de nieve que con los rayos del sol parecía transparente. ¿Qué es esto?, preguntaron mis compañeras, bastante asustadas. Yo no sé, dije. Seguimos rezando con nuestros ojos fijos en la figura delante de nosotros, y cuando terminamos nuestra oración, la figura desapareció. Esta aparición ocurrió 2 veces. Más tarde Lucía explicaba: esta aparición me dejó una cierta impresión que no sé cómo explicar. Poco a poco esta impresión se desvaneció, y si no fuera por los acontecimientos que siguieron, yo creo que lo hubiera olvidado completamente. ¿Cuál es el sentido de estas intervenciones silenciosas del cielo? Primero, cuando Dios está dispuesto a realizar algo grande entre los hombres, generalmente prepara a los elegidos para que se conviertan en sus instrumentos aptos y adecuados. Lucía era una niña pequeña, llena de sentido común y un alma muy sencilla, pero fue elegida para llevar una vida extraordinaria que exigía una humildad heroica y un profundo amor dispuesto a sufrir inmensamente. Esas tareas extraordinarias exigen gracias extraordinarias. La sonrisa de Nuestra Señora fue el primer contacto profundo y sobrecogedor con el mundo sobrenatural, y tales toques santifican el alma enormemente. La presencia del ángel ofrece un entendimiento sobre la grandeza de este mundo sobrenatural, que deja una profunda impresión en el alma, tan profunda que las palabras humanas no pueden explicarlo. Segundo, después de estas apariciones, los primeros sufrimientos de la pequeña Lucía vienen de su familia. Antes era la pequeña consentida, ahora tuvo que aprender lo que cuesta tener visiones y ser la confidente del cielo. Lejos de aprovecharse de ello, de enaltecerse y ser adulada, perdió todo lo que hacía feliz su niñez. Hablando de las críticas de su madre y de sus hermanas, Lucía escribió: yo sentía esas palabras y gestos de menosprecio muy profundamente, ya que estaba acostumbrada a recibir caricias de mis papás. Entonces los papás aquí, la familia, no aceptan esto. Entonces cuando Dios destina un alma a su servicio, bien pasan cosas y no muy agradables. Todos los santos pasaron por la cruz, sufrimientos, penas, dolores, menosprecios, y después de su canonización, claro, los admiramos, pero su vida fue a veces muy difícil. Ahora el Padre Sri nos explica un poco lecciones para nosotros. Desde ya estos preludios silenciosos nos importan lecciones importantes. Entonces estos preludios, dice, nos impartan, nos dan lecciones importantes. Primera lección: Dios prepara los grandes eventos que están por acontecer. Él necesita a sus mensajeros, ángeles y santos, para que la gente se abra a las gracias que han de venir. Para Lucía fue la sonrisa de la Reina del Rosario. Santa Teresa del Niño Jesús también fue curada por la sonrisa de Nuestra Señora de las Victorias. Y las 3 apariciones silenciosas del ángel. Para Lucía fue la sonrisa de la Reina del Santo Rosario y las 3 apariciones silenciosas del ángel. Para nosotros es la gracia de convertirnos en caballeros de la Inmaculada, y los mensajeros que nos fueron enviados son grandes santos marianos,
que nos conducen a estar cerca de Nuestra Señora Madre Celestial. San Guillermo de Montfort nos hace entender cuánto necesitamos de la Virgen Santísima para santificarnos. Y San Maximiliano Kolbe nos pone bajo su bandera, de modo que podamos cumplir con la voluntad de Dios y responder al llamado de Cristo Rey. Debemos también acercarnos a San Miguel Arcángel y a nuestro ángel de la guarda, que de manera similar, silenciosos, nos ofrecen profundas impresiones celestiales. Queridos hermanos, todos los que aman a la Virgen, escuchen esto, y todos los que se han consagrado a la Virgen, sea mediante el método de San Luis Guillermo de Montfort o el método de San Maximiliano Kolbe, es importante que conozcamos estas cosas para ser instrumentos de la Virgen Santísima. Primera lección. Segunda lección. El cielo, los ángeles santos y Dios mismo están infinitamente sobre nuestro entendimiento. Dios mismo tiene que prepararnos para esta luz infinita. Por desgracia, la infiltración protestante, es decir, las ideas protestantes en el catolicismo, llamado modernismo, que es relativismo de hecho, y los movimientos carismáticos, que son herederos y discípulos de los pentecostales protestantes, y bien, así como muchos otros movimientos protestantes, han tenido el triste efecto de destruir la verdadera comprensión de Dios como infinita majestad. Aquí el padre dice que el flujo protestante llamado modernismo, carismatismo y pentecostalismo han destruido la verdadera comprensión de Dios como infinita majestad. Si los niños ya tiemblan delante de la aparición de un ángel, ¿cómo sería ante Dios mismo, el creador de un número casi infinito de ángeles? Estamos acostumbrados a hablar con Jesús como si habláramos con un colega, de acercarnos a Nuestra Señora como una buena y linda madre. Les damos quejas como si fueran solo un poquito más de lo que somos nosotros. Si San Juan cae de rodillas delante de un ángel a causa de su majestad, si la aparición de santos hace que las personas caigan al suelo sin tener el valor de mirarles a los ojos, ¿cuánto difiere esta reverencia profunda de la nuestra? Es por ello que debemos aprender nuevamente a comportarnos correctamente delante de las realidades sobrenaturales. De otra manera, nunca las encontraremos. Tercera lección. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más tenemos que sufrir. Sí, queridos hermanos, per crucem ad lucem, dicen los santos, por la cruz se llega a la luz. Cuanto más nos acercamos a Dios, tanto más tenemos que sufrir. Los niños de Fátima van a recibir una inmensa alegría y gozo de parte de Nuestra Señora, pero tienen que pagar por ello. Lo mismo vale para nosotros, apóstoles de Fátima, apóstoles de la Virgen. Cuanto más queramos servir a Dios, tanto más nos van a rechazar las personas del mundo, las personas materialistas, las personas que no tienen ojos de fe. El sufrimiento viene generalmente de personas cercanas. Si tú quieres servir a Nuestra Señora, vas a perder muchos de tus llamados amigos o amigas. Vas a sufrir malos entendidos, humillaciones, burlas y desprecios. Pero ten de seguro que vas a recibir otros amigos. Vas a recibir consuelos que el mundo no conoce. Entonces, queridos hermanos, en 1917 apareció la Virgen a estos 3 niños de Fátima, la futura Sor Lucía, Jacinta y Francisco. Tuvieron lugar varias apariciones, mensajes. En las charlas siguientes vamos a ver todo esto.
Que Dios los bendiga, que la Virgen los cubre de su manto y les obtenga la gracia de la conversión. Tener solo miedo a Dios y no a los hombres, y manifestar nuestra fe católica como discípulos de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.